Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a la unidad 1. Yo llamaría unidad 0 porque es como una introducción general, porque por lo que he visto tenéis como clases de metodología cualitativa antes de metodología cuantitativa, pero lo que creo es que normalmente ninguna de las dos se da una introducción sobre el conocimiento, el método científico, etcétera. Entonces, yo pensé que era necesario hacer esa introducción porque el libro que vamos a utilizar utiliza algunos conceptos como método inductivo, deductivo, hipotético, deductivo, etcétera. Y aunque lo explique algunas partes, pero creo que esas explicaciones se quedan un poco como al aire si no tienes en mente la historia del conocimiento, cómo se ha producido, cómo llegamos a estos métodos. Entonces, vamos a ver esto. No todo lo que se podría ver, porque la verdad es que habría que tener un curso entero de historia de la ciencia, pues en una clase no se va a ver todo, pero se va a ver lo más necesario, digamos, para que entendamos los métodos cualitativos, ¿vale? Entonces, en esta clase eso y a partir de la próxima, ahí sí entramos a los métodos cualitativos. Entonces, primero vamos a contar un poco de la historia del conocimiento. En esta primera semana, entonces, no necesitáis leer ningún material, ¿vale? Ni escribir el resumen. Si queréis una referencia de la mayoría de las cosas que están aquí en esta clase, pues hay un libro que se llama Breve Historia del Conocimiento, algo así, en castellano estará, pues que es un libro que trata de esa historia, digamos así, ¿vale? Entonces, la historia del conocimiento, ella está estrechamente ligada a los avances tecnológicos que han permitido almacenar y distribuir el conocimiento. Entonces, tan importante como saber, tener el conocimiento, es registrarlo, registrar aquello que se sabe. Entonces, un marco importante en ese sentido es la introducción de la escritura. Ella fue en gran medida como responsable por una aceleración del proceso de elaboración colectiva del conocimiento. Porque ahora estaba a disposición, a partir de este momento de la introducción de la escritura, el conocimiento estaba a disposición de todos los seres humanos, de cualquier tiempo y lugar. Imaginar que antes uh, el conocimiento se transmitía oralmente y no sé cómo se llama en México un juego que se llama como teléfono destrozado, algo así, que es como contar una historia a uno y a otro y la historia se va cambiando. Ese juego hay en todas partes, creo. Y hay estudios de Frederick Bartlett en memoria, por ejemplo, que tratan de eso, tratan de verificar cómo las historias se cambian oralmente. Entonces, a partir del momento que tenemos escrito una cosa, y en algunas localidades literalmente en piedra, pues que ahí tenemos como una fuente más segura de conocimiento, de transmisión, de poder conservar aquello que se sabe. Entonces, a medida que avanzaba la tecnología para recopilar datos e ideas, el conocimiento humano va avanzando colectivamente. Entonces, más o menos por la invención de la escritura, las primeras ocurrieron más o menos por 3000 antes de Cristo, pero en varias sociedades fueron llegando a esa descubierta, digamos, a esa invención, y fueron avanzando, no por casualidad. Y luego, mucho después, también la invención de la imprenta de Gutenberg también popularizó la lectura.
Eso ocurrió más o menos por 1500 y algo. Entonces, a partir de ahí se pudo como difundir libros en masa, escribir libros en masa y difundirlos. Y eso cambió muchas cosas en la historia de la humanidad. Entonces, popularizó la lectura, hizo casi obligatoria la alfabetización, que era para muy, muy pocos antes. Y entonces facilitó la difusión de libros y, claro, de conocimiento. Y un aspecto importante es que nos hizo independientes a los individuos para buscar conocimiento por nuestra cuenta, porque teníamos acceso al conocimiento anterior y podíamos como verificar si, si determinado experimento se daba de aquella forma o contestar los conocimientos. A partir de ahí, siempre, siempre adelante. Como decía, creo que Newton, subir a los hombros de los gigantes para ver más lejos. Entonces, esa idea de que podemos aprender cómo funciona el mundo, que hoy nos parece tan obvia, que podemos estudiar, investigar, experimentar y aprender sobre el mundo, no siempre fue así. La primera persona que se tiene noticia de que pensó así fue Tales de Mileto, que fue el primero en no aceptar como la voluntad de los dioses como explicación de los fenómenos. El primero en pensar que la naturaleza tenía una cierta regularidad que se podría entender, que va más allá de una explicación de que Zeus o Poseidón lo quiso así, era como caprichos de los dioses. Durante mucho tiempo en todas las sociedades confiábamos en las tradiciones, en las creencias colectivas. Entonces cada sociedad desarrollaba sus propias creencias y nosotros como humanidad teníamos tanta necesidad de aferrarnos a estas creencias que la pena para quienes las cuestionaban era muy a menudo la muerte. No se podía cuestionar las creencias colectivas. Incluso hoy en algunas sociedades así es todavía. Incluso hoy también necesitamos como tener fe para algunas cosas que no podemos experimentar, demostrar. La fe es un elemento necesario a la convivencia humana, a la cohesión social. Pero para todo lo demás, tenemos el conocimiento, la ciencia. Sócrates tiene su famosa frase en la que dice que lo único que sabe es que no sabe nada. Y por eso se le consideraba la persona más sabia de la historia. Pero pocos entienden qué realmente quería decir. Atreviéndome un poco, porque no decir que yo entiendo, pero atreviéndome un poco a explicar, porque es algo que tiene muchos matices, pero yo diría que Sócrates hablaba del escepticismo, que llegó a convertirse en la base del conocimiento que tenemos hoy y que llamamos ciencia. Entonces, otros filósofos como Descartes y Nietzsche también creían que para iniciar un proceso de búsqueda del conocimiento era necesario desnudarnos de nuestras certezas, nuestros prejuicios y aprender a ver las cosas como son. Claro que Sócrates hablaba también de ciertos conocimientos como que innatos que estaban ahí, pero no vamos a adentrar en eso. Pero en el escepticismo, en el sentido de saber ver las cosas como son, cuestionarse, adentrar a este mundo del conocimiento, digamos. Entonces, es lo que Leonardo da Vinci llamaba sapere vedere, que es saber ver. Entonces, la psicología moderna acaba por corroborar esa noción con el concepto de sesgo de confirmación, pues que tendemos a ignorar la información que va en contra de nuestras creencias y a sobrevalorar la que apoya lo que pensamos. O sea, hay que ser escéptico con uno mismo, cuestionar si uno mismo no está interpretando las cosas basado
en nuestros propios sesgos, nuestros propios prejuicios, etc. Y eso en investigación cualitativa es muy, pero muy importante, porque la interpretación del investigador y de la investigadora es un aspecto más fundamental en investigación cualitativa que en investigación cuantitativa. Entonces hay que tener muy claro cuáles son nuestros puntos de vista, sesgos, prejuicios que podríamos tener y saber interpretar a partir de la visión de los participantes de nuestras investigaciones, ¿vale? Pues como veremos más adelante, la investigación cualitativa suele interesarse por la subjetividad, pero ahí hay una confusión, porque la subjetividad que nos interesa es la de los participantes y los contextos que investigamos. Rara vez la del investigador. Entonces hay que saber separar lo que es conocimiento de lo que es simple opinión, creencia o prejuicio. Además del escepticismo y el control de los propios prejuicios, otra característica que debe poseer quien busca el conocimiento es cierta humildad, no afirmar más de lo que se puede demostrar. Este importante principio también se conoce como parsimonia, el cuidado de no hacer interpretaciones más allá de lo que apoyan los datos. Y la parsimonia también puede interpretarse en el mismo sentido que la navaja de Ockham, que es la simplicidad de las explicaciones. Las explicaciones más sencillas tienen más posibilidades de ser ciertas. El argumento original es un poco más complejo, ¿vale? Pero para nuestros propósitos basta con pensar que la simplicidad es casi siempre el camino en la búsqueda del conocimiento. Además de intentar deshacerse de sesgos y prejuicios y también de la parsimonia, la búsqueda de conocimiento tiene otra característica importante, iniciada por los griegos, que es su carácter público. Lo que hoy llamamos ciencia es una empresa colectiva, basada en principios que cualquiera puede revisar, probar y cuestionar, en teoría, claro. Porque en Brasil hubo un caso muy, creo que en Estados Unidos también, muy singular sobre eso, que había científicos, o no, no tan entre comillas tal vez, gente que tenía formación, digamos, y que defendía el uso de la cloroquina, de un medicamento específico que se usa contra la malaria, para curar la COVID, digamos. Y la mayoría de los médicos científicos decían que no, eso no funciona, que ya está probado. Y mucha gente se quedaba confundida porque decía, mira, pero hay un científico que dice que sí. Entonces, el hecho de que haya un o algunos científicos que dicen que sí, no significa que sí, no significa que es cierto. Entonces, este es un ejemplo interesante para entender cómo la ciencia funciona. La ciencia funciona por mayoría, por consensos, no porque alguien tiene un título y dice, mira, tenga ese título, entonces lo que digo es verdad. No, no es así. No es así. No es posible afirmar sobre casi nada una verdad absoluta. Lo que llegamos es a entendimientos de forma colectiva, por mayoría, o por la importancia de quienes dicen algo. Veremos más adelante cómo eso funciona exactamente y que tiene sus fallos eso, pero es como la democracia, aunque tiene sus fallos, es la mejor forma que hemos encontrado hasta el momento, ¿cierto? Otro ejemplo interesante de cómo la ciencia funciona por mayoría es el ejemplo de Plutón, el planeta, el no más planeta, que literalmente se hizo una votación en una conferencia de astrónomos y la gente que votaba por Plutón permanecer planeta levantó el brazo y la gente que no levantó el brazo y ahí sí decidió que Plutón ya no era planeta, ya no cumplía las características. Entonces los que estaban allí, que eran los astrónomos más importantes, se supone, pues que votaron y decidieron si Plutón era o no planeta. Ya. Entonces es importante tener ese carácter público, primero, también,
hay que divulgar los resultados y enfrentarse las críticas, etcétera, y también ese carácter de construcción colectiva. Vamos a hablar un poco más de eso también después. Porque una cosa interesante de ese carácter público es esa cosa de que cualquiera puede aportar. Y parece, yo puse antes entre comillas, digamos, en teoría, pero es cierto. Y tenemos un ejemplo muy interesante que es Einstein. No sé si sabéis, pero Einstein escribió sus revolucionarios artículos mientras trabajaba en una oficina burocrática de registro de patentes, algo así. Entonces, lo que importa en la ciencia es que los pares, así les llama, los otros científicos, o la mayoría de ellos, como dijimos, consideren que los métodos empleados y los resultados obtenidos tienen sentido a la luz de los conocimientos disponibles en aquel momento. Entonces es necesario pues que los nuevos conocimientos propuestos dialoguen con los existentes, que se sume al conocimiento colectivo. Entonces, además de ese diálogo entre conocimientos nuevos y antiguos, a menudo es necesario también combinar métodos diferentes. Entonces, durante mucho tiempo se debatió en filosofía si el conocimiento debía ser deductivo o inductivo. Deductivo significa, pues, aceptar ciertas premisas que se sabe que son verdaderas y derivar de ellas conclusiones que también se sabe que son verdaderas. Si las premisas son verdaderas, pues las conclusiones tienen que ser verdaderas. Entonces, ese racionamiento deductivo es restricto, o sea, trata de establecer como una regla general que es imposible de incumplir. ¿Por qué? Porque las premisas son verdaderas, ya se sabe. Entonces se parte de poco a poco hasta establecer la verdad, de abajo hacia arriba. Por ejemplo, si dices, la lluvia viene de las nubes. Ahora mismo no hay nubes en el cielo. Luego es imposible que esté lloviendo. Parece muy simple, pero se trata de, a partir de esas cosas más simples, de ese conocimiento más básico, ir cada vez más como complejizando. Y hasta dónde podemos llegar. En cambio, el método inductivo parte de la observación para intentar llegar a conclusiones generales a partir de casos particulares. Veremos que el método cualitativo está más vinculado a ese método inductivo. O sea, observar primero y después, a partir de ahí, llegar a conclusiones. Entonces, se puede decir, por ejemplo, en el método inductivo, que cada vez que llueve, hay nubes en el cielo. Pero a veces hay nubes, pero no llueve. No obstante, es posible afirmar con un grado razonable de certeza que las nubes son las responsables de la lluvia. ¿Entendéis? Uno observa que cada vez que llueve hay nubes, pero aunque hay veces que hay nubes y no llueve, uno afirma que probablemente son las nubes las responsables por las lluvias. Otro ejemplo, esta vez con un error. Un experimentador va al campo a observar cisnes. Encuentra 1000 cisnes, todos blancos, y concluye que todos los cisnes son blancos. No sé si percebéis dónde está el error. El razonamiento inductivo está más sujeto a errores, eso es cierto, pero también conduce a más descubrimientos. Permite, pues, establecer un conocimiento general, básico, hasta que se refuta. Y vamos a ver después cómo esa refutación en ciencia es importante. Pues ese tipo de racionamiento, y en realidad toda ciencia debe tener en cuenta, primero, en el ejemplo de los cisnes, que aunque puedas verificar 1000 cisnes, 1001, 1002, 1003, un único cisne negro rompe la teoría de que todos los cisnes son blancos. ¿Veis? O sea, hay que tener en cuenta que puede haber excepciones y que la conclusión, todos los cisnes son blancos, aunque con alta probabilidad de ser cierta,
puede que sea transitoria, puede que sea un ejemplo no de totalidad, pero de mayoría. Puede que haya una región del mundo donde solo haya cisnes negros, por ejemplo. Y allí puede que haya más cisnes negros allí que cisnes en todas, cisnes blancos en todas partes del mundo, por ejemplo, digamos. Entonces, hay que tener siempre como cuidado a hacer afirmaciones muy generales o muy extremas. Que todos, cuidado con palabras como todos, siempre no suele ser así, ¿eh? Suele ser en general, la mayoría de las veces, siempre cuidado con afirmaciones extremas. También se debe tener en cuenta el carácter cambiante de la realidad. Hay fenómenos que cambian, especialmente en las ciencias humanas. Hay contextos, los contextos son cambiantes. Y los cambios sociales, los cambios de tecnología, por ejemplo, pueden promover la aparición o cambio de fenómenos que presentaban un conocimiento establecido, que las cosas funcionaban así, pero con el cambio social, pues las cosas ya no funcionan como funcionaban antes. Por ejemplo, con la llegada de Internet y las redes sociales, pues los seres humanos disponen ahora de una nueva forma de buscar conocimientos, de interactuar socialmente, que antes no existía. Entonces, esa nueva forma inicia probablemente nuevos fenómenos sociales. Esos fenómenos merecen ser estudiados a partir de este cambio social. Entonces, comprender en profundidad nuevos fenómenos o grupos sociales específicos es una parte importante de los estudios cualitativos. Acordáis que yo dije que la refutación es un elemento importante hoy en día. O sea, tú puedes crear hipótesis tanto de la, a partir de la observación del mundo o de ideas que tienes en tu cabeza. No, no hay nada mal con esta creación de hipótesis, con la observación del mundo y describirlo, etc. Pero um, para que tales ideas ganen fuerza, digamos, como evidencia, ellas necesitan ser refutables, falsables, como diría el otro, Popper. Algunos dirían que si no es así, entonces no es ciencia. Veremos essa discussão mais adelante. Uma opinião própria, eu creio que essa é pouco importante, essa discussão. Como dije, Karl Popper foi o filósofo talvez mais influente da ciência e que defendia esta ideia de que as hipóteses derivadas da observação, do pensamento ou qualquer outro processo, tiene que plantearse de manera a que sean comprobables, falsables, verificables. ¿Vale? Pues en el ejemplo de los cisnes, ese está muy claro. Basta con que alguien encuentre un cisne negro para falsar la hipótesis de que todos los cisnes son blancos. Sin embargo, ese es lo importante. El hecho de encontrar 1000 cisnes blancos no confirma la hipótesis. Entonces, solo podéis falsar, refutar una hipótesis. Confirmar la hipótesis no se puede. Tú puedes recoger 1 millón de cisnes blancos, no vas a confirmarla. Entonces, lo que se suele decir es que corroboramos, reforzamos una hipótesis, pero nunca la confirmamos 100%. Eso en las ciencias duras, la física, por ejemplo, es bastante claro. Ya pasamos por un montón de modelos que parecían ciertos y luego se vio que no era tan así. Entonces, el modelo newtoniano luego se vio afectado por la relatividad de Einstein. Luego se vio que también la relatividad, hoy con la cuántica, ya se ve que no explica exactamente todo. Entonces, la cosa avanza así, siempre encontrando algo ahí que no encaja totalmente y a partir de ahí avanzando. Porque en el momento que
se dice que se confirma una hipótesis, se para de investigar. Y la verdad es que siempre hay algo, pero cada vez más vamos avanzando. También no es un relativismo total, en el sentido de que, entonces nada es verdad. No, hay grados de certeza. Trabaja con esa mentalidad de grados de certeza. No, no es una cosa blanco-negro, pero es como grados. Entonces, refutar una teoría, lejos de ser un fracaso para Popper, era sinónimo de avance del conocimiento, que aprendemos de nuestros errores. Así la ciencia no sería más que tener ideas y ponerlas a prueba, tratando siempre de demostrar que tales ideas son erróneas o que contienen errores dentro, algún error. Creo personalmente que es más divertido hacerlo con las ideas de los demás que las nuestras propias. Es muy difícil como uno, vamos a ver con el paradigma de Kant, pero es muy difícil que uno combata sus propias ideas. Entonces, como la ciencia es colectiva, uno pone ahí, eh, publica sus ideas y luego los demás vienen a machacarle. Entonces, es a través de esta crítica que la idea sobrevive y avanza y se refuerza o se refuta. Ya uno no sé si sobrevive el científico que la propuso, pero la idea, el conocimiento sí que avanza. O no. Las buenas ideas sí que avanzan, digamos. Popper critica, por ejemplo, la teoría psicoanalítica por no ser refutable. Entonces, cualquiera que fuera el resultado de un experimento o algo que ocurra en una terapia psicoanalítica, pues para Popper podía interpretarse de cualquier forma, de una forma que tuviera sentido dentro de la teoría. Entonces, para él, por eso el psicoanálisis no es ciencia, porque no se puede refutar lo que hay ahí. ¿Cómo puedo comprobar que algo está mal dentro de esa teoría? Esa era la pregunta que hacía. Bueno, se podría decir mucho más sobre la historia de la ciencia, sus métodos. No hablamos, por ejemplo, de positivismo, pero creo que para nuestros propósitos es conveniente terminar con la idea de Thomas Kuhn sobre las revoluciones científicas. Kuhn es el responsable de la introducción del concepto de paradigma. Se trataría de una amálgama o un conjunto allí mezclado de teoría y método que constituye una forma de ver el mundo en un ámbito determinado y que es dominante durante un periodo de tiempo concreto. Entonces, ante el paradigma, antes del paradigma, lo que tenemos son observaciones sueltas ahí, en el aire, sobre el mundo que poco a poco se van como organizando en un esquema general. Y una vez establecido el nuevo paradigma, hay un periodo de ciencia normal, es decir, la investigación se lleva a cabo siguiendo como las reglas y utilizando los conceptos del paradigma que está aceptado en ese momento. Entonces, cuando el resultado, algún resultado va en contra del paradigma, el científico suele ser condenado como hereje por no ser capaz de hacer bien su trabajo. Ojo, incluso puede ser cierto. En la mayoría de las veces es cierto. O sea, en la mayoría de las veces cuando un resultado va en contra de lo comúnmente encontrado, el problema está en el método, en la forma que se hizo, etc. En general. Pero hay veces que no. Hay veces que los resultados tienen ahí algo que, que como que habla para el paradigma que algo está mal en el paradigma, algo necesita ser cambiado. Pero es como que la ciencia es muy conservadora en ese sentido. O sea, el conjunto de los científicos, el paradigma, como llaman Kant, todos van mucho más por lo que por lo que está establecido que por la novedad. Entonces, poco a poco, según Kant,
es que los resultados que contradicen el paradigma se van acumulando y acaban forzando una crisis paradigmática. Es en ese momento, pues, que se abandona el viejo paradigma y se puede sustituir por un nuevo, que no solo explique lo que explicaba el anterior, sino también explique estas anomalías, esos resultados que difieren del paradigma anterior, que se acumularon a lo largo del tiempo. Entonces, la gran innovación del pensamiento de Thomas Kuhn es introducir la idea de que ni siquiera la ciencia sigue un camino 100% como racional, en el sentido de siempre atenderse a la evidencia. Entonces, los científicos al final somos humanos. Y como humanos nos gusta como defender nuestras ideas hasta la muerte. Somos como testarudos, no cambiamos fácil de creencia. Tenemos el sesgo de confirmación, como vimos, y otros, que nos hace estar ciegos a la evidencia contraria. Entonces, de hecho, Thomas Kuhn llegó a comparar el cambio de paradigma con una conversión religiosa, que es algo que ocurre no tanto a nivel racional, intelectual, pero a nivel casi emocional. También hay un aspecto generacional en ese proceso. Entonces es habitual que se produzca un cambio de paradigma cuando los defensores del antiguo paradigma son sustituidos por científicos más jóvenes, que están menos comprometidos con la visión antigua. Entonces hay toda una discusión, como dije, si los métodos cualitativos son científicos, siguiendo hasta hoy se entiende como científico, mucha gente entiende como científico, las investigaciones que siguen la lógica descrita de Karl Popper, la lógica hipotética deductiva. Y como dije personalmente, yo creo que esa discusión es bastante inútil, ya que es más que demostrado que dichos métodos cualitativos proporcionan una rica fuente de información. Y también, como demostró Thomas Kuhn, los métodos hipotéticos deductivos no siempre funcionan con la racionalidad que se pretende. También un hecho importante a tener en cuenta es que la investigación cualitativa puede realizarse con rigor, como cualquier otro tipo de investigación. Entonces, veremos. Y yo elegí un libro bastante completo, que hay muchos métodos para hacer investigación cualitativa, que al contrario de que mucha gente piensa, no es fácil hacer investigación cualitativa. No es, al contrario, yo diría que es mucho más trabajo hacer una buena investigación cualitativa que, que una investigación cuantitativa. Es mucho más fácil hacer una buena investigación cuantitativa porque las muestras suelen ser más fáciles, se suelen utilizar estudiantes universitarios, etcétera, mientras que por su característica las investigaciones cualitativas suelen utilizar muestras, no siempre, pero en la mayoría de los casos suelen utilizar muestras que son difíciles de conseguir. Y entonces, por ejemplo, se hace estudios en sociedades tradicionales, por ejemplo, o um, personas encarceladas o personas que sufrieron violencia. Entonces, vamos a ver a lo largo del curso cómo hay como ciertas muestras donde es muy difícil hacer investigación cuantitativa porque no consigues como 200 personas con esas características y que rellenen cuestionarios aburridos. Entonces hay que hacer todo un tipo especial de entrevista o de observación de otros métodos, cruzar métodos también, mezclar métodos. Entonces es de ahí que está rica la investigación cualitativa. Y si uno piensa que es posible, que se puede hacer como investigación cuantitativa también,
con determinada muestra o contexto, pues que se haga, ¿entendéis? O sea, que una de las principales cualidades de la investigación cualitativa es este generar de hipótesis, de ideas, de describir un cierto contexto en profundidad y a partir de ahí se puede como pensar elementos y investigar cuantitativamente, porque a partir de esa investigación cuantitativa vamos a tener hipótesis más, vamos a poder refutar o corroborar hipótesis más generales sobre el comportamiento humano. Entonces, también tiene esa característica las investigaciones cualitativas. Ya hablé demasiado sobre cuantitativo cualitativo porque tenemos una clase, la próxima, la unidad 2, será justo sobre eso, sobre las características. Y ahora que conocéis un poco más de la historia del conocimiento, de la ciencia, los métodos, pues creo que tenemos condición de avanzar bien. Entonces, la próxima clase vamos a ver en profundidad estas diferencias y ahí sí hay material que leer, el libro está muy bien, no es complejo ni nada, es bastante simple pero muy completo, con mucha información, ¿vale? Hasta la próxima semana y cualquier duda, aclaración, etcétera, utilicen el chat, no sean tan tímidos, ¿vale? Pues venga.